puede hacer la transición al capitalismo liberal. 1. ¿Qué son los Chicago Boys? Inspirados en el monetarismo de la Escuela de Chicago, de Milton Friedman, los gobiernos neoliberales intentaron ciertas reformas de mercado en América Latina, y a veces con las mejores intenciones, pero han sido parciales y aisladas y por lo tanto fueron insuficientes. Fueron solo para corregir los abusos del estatismo, y fue más estatismo, no todos con desregulaciones parciales y privatizaciones para los amigos y para restablecer los equilibrios macroeconómicos, pero sin recortar las funciones estatales innecesarias ni gasto público, y a menudo con más impuestos. ¿Qué es el monetarismo? El monetarismo es la rama del pensamiento económico que se ocupa de los efectos del dinero sobre la economía en general. Cuando se utiliza el término monetarista, generalmente, o Chicago Boys, se entiende referida a la doctrina defendida por Milton Friedman y la Escuela de Chicago. Hay dos aproximaciones, la del economista Knut Wicksell y la de Irving Fisher. En general, los monetaristas aceptan la idea que la política monetaria puede, por lo menos, tener efectos a corto plazo sobre la producción, incrementándola. Consecuentemente, el monetarismo ha sido definido como la tendencia que enfatiza el papel del gobierno en controlar la cantidad del circulante. El monetarismo se originó a partir de la economía neoclásica, es parte de la economía clásica. Los monetaristas comparten la concepción de la economía clásica del equilibrio económico. Específicamente, la propuesta es que si la oferta monetaria del gobierno equipara la demanda por liquidez, los precios serán estables. A diferencia del resto de los economistas neoclásicos, no utilizan el individualismo metodológico, que por ejemplo utiliza la economía austriaca. El interés monetarista se centra en los agregados monetarios y de la demanda. Entonces, el neoliberalismo no atacaron las raíces del mal, exacto, no derogaron todas las leyes malas por no contar con mayoría solvente en los congresos, ni en los partidos, ni en la opinión pública, paralizados por un gradualismo ineficaz, muchas veces solo fue un pretexto para no hacer las reformas de fondo. No hicieron cambios mayores para crear suficiente riqueza, empleo y bienestar, y carecieron de piso político necesario. Los proyectos fueron obstaculizados y las reformas realizadas fueron pronto revertidas, y se transformó en un estatismo. Para colmo, estas experiencias fallidas han contribuido a desacreditar todo lo que puede ser llamado como liberal, que hace reformas de libre mercado. Entonces, el neoliberalismo, ¿qué es el neoliberalismo? Entonces, en los años 90, podemos decir que el neoliberalismo, la expresión surgió porque fue una interpretación criolla, o sea, sudamericana, del estatismo, del mercantilismo y de la política social, creada por el Consenso de Washington. Esas 10 medidas de políticas económicas que en los años 90 eran en todo caso necesarias y urgentes para sacar de la necesidad a las economías de Sudamérica del problema de la deuda externa. Y justo coincidieron la deuda externa, el aumento del valor del dólar y una devaluación. Y además la inflación y demás males causados por políticas inspiradas por la CEPAL, lo cual se logró en cierto grado, pero sin erradicar el mal de fondo, mediante un cambio radical y completo del sistema. No se generó crecimiento, oportunidades para todos y bienestar o medidas suficientes. Y por lo tanto no hubo una reducción de la pobreza. Por lo que podemos decir que las políticas llamadas neoliberales aplicadas por el Consenso de Washington en los años 90 fueron un momento para paliar el problema de la deuda externa y no resolvieron el problema de fondo, que es un sistema estatista que existe en todos nuestros países de Sudamérica. Por lo tanto, si hacemos una anatomía patológica del Consenso de Washington, porque todavía existe ese Consenso de Washington en nuestras economías,
podemos decir que la primera medida de disciplina fiscal fue excelente, reducir el déficit, pero hay dos modos, ¿no? O bajar los gastos o subir los ingresos. Lo que hicieron fueron privatizaciones fiscalistas, o sea, hacia amigos, para obtener dinero, sustituyendo la inflación por impuestos. Se introdujo el IVA y otros impuestos que aumentaron, digamos, la carga tributaria. Dos, reorientar el gasto público. Eso fue urgente y lo hicieron, pero sectores como la salud, la educación, que no son funciones propias del Estado, se quedaron. Se hubiera podido crear vouchers para ayudar a las personas más necesitadas y subsidios a la demanda y privatizaciones populares del lado de la oferta. Y bueno, el tercer punto era aumentar la recaudación tributaria, que no es bueno cuando ya es excesiva. Pero bueno, con menos impuestos y regulaciones y más seguridad, justicia y infraestructura, podrían crecer las actividades productivas y solo así aumentaría la recaudación fiscal según la teoría de la curva de Laffer. 4. Liberar las tasas de interés era indispensable, pero sin un banco central que se ocupe, sino que sea el mercado el que regule. 5. El tipo de cambio competitivo es un pretexto para manipular y devaluar la moneda y tenerla por el piso, suponiendo alentar las exportaciones de ese modo. 6. Los aranceles, que no fueron eliminados, las medidas arancelarias siguieron y en promedio ni se reducieron. 7. Liberar la inversión extranjera, que se hizo a medias, y seguimos con una política extractivista y con los como utilities todavía en manos del gobierno, ¿no? Luego, reducir las trabas legales era deseable. ¿Cómo se puede hacer la transición al capitalismo liberal? 1. ¿Qué son los Chicago Boys? Inspirados en el monetarismo de la Escuela de Chicago, de Milton Friedman, los gobiernos neoliberales intentaron ciertas reformas de mercado en América Latina, y a veces con las mejores intenciones, pero han sido parciales y aisladas y por lo tanto fueron insuficientes. Fueron solo para corregir los abusos del estatismo, y fue más estatismo, no todos con desregulaciones parciales y privatizaciones para los amigos y para restablecer los equilibrios macroeconómicos.